La regresión lineal, viéndolo desde el campo del deep learning, es una red neuronal lineal. Este modelo se utiliza comúnmente para hacer predicciones a futuro sobre el precio de un producto, de una acción, la oferta o la demanda, siempre y cuando sumamos dos cosas iniciales. Primero, que la relación entre las variables independientes y la variable dependiente se comporta de manera lineal. Segundo, que las observaciones, es decir, nuestra información de base de datos que tenemos para construir nuestro modelo, tiene de alguna manera integrado un ruido que se comporta de manera gaussiana. Teniendo en cuenta estas dos cosas, nosotros podemos utilizar este modelo para hacer predicciones. Usemos como ejemplo la predicción del precio de una casa. Imaginemos que tenemos tres variables independientes: el número de cuartos, el área en metros cuadrados, el código postal. A estas tres variables en el campo del deep learning se le conoce como features o covariates, y nuestro target, o bueno, el precio, ya me adelanté, se le conoce como target o label. Y la idea detrás de la regresión lineal es que si multiplicamos nuestras features y las sumamos, obtendremos el precio. Viéndolo más aterrizado en una forma, una ecuación, se ve de la siguiente manera. El precio va a constituir a la suma de nuestras tres variables, multiplicándolas por unas W's que representan pesos, se les llaman weights en inglés, por eso una W, sumándole un bias. ¿Y el bias qué es? Se preguntan. Es este elemento que está al final de la ecuación. Y lo que hace el bias es agregarle flexibilidad al modelo. Es decir, si nosotros estuviéramos modelando nuestros precios de casas, y no tuviéramos un bias, el modelo estaría restringido a tratar de acoplar su línea a estos puntitos de esta forma. Pero agregándole bias le estamos permitiendo que se pueda desplazar sobre el eje Y, dándole una mayor flexibilidad. A grandes rasgos, el bias le agrega flexibilidad a los modelos para poderse acoplar a la información que tienen disponible de una manera adecuada, haciendo que las predicciones sean más certeras a la realidad. Bueno, ya que tenemos la intuición, aterricémoslo a una notación más elegante. Veamos lo siguiente. Antes de que se me espanten, vamos a empezar paso a paso. Y gorrito va a representar nuestras estimaciones. Y lo que tenemos a la derecha es lo mismo, simplemente tenemos los pesos y las X. Las X sustituyen a lo que mencionábamos de nuestras features. Cada uno representa una característica distinta. Ahora, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos agrupar nuestras features, nuestras características en un solo vector. Y también los pesos los podemos agrupar en un solo vector, lo que da como resultado una representación compacta de nuestra fórmula, que es este elemento que tenemos acá. Esta representación, si lo quisiéramos ver de una manera un poquito más expandida, luciría más o menos algo así. Tenemos nuestro Y gorrito por un vector transpuesto de nuestros pesos. Digamos que tenemos W aquí hasta nuestras Ws, multiplicado por todos nuestros valores de nuestras características, característica 1 hasta nuestra característica n, y le sumamos un bias. Pero esto da como resultado un solo escalar. Esto significa que esta ecuación solamente puede calcular una instancia a la vez, no varias. Si nos vamos a nuestra tablita, digamos que esa ecuación solamente nos permite calcular un solo elemento de nuestra tabla. Pero ¿qué pasa si queremos calcular varios elementos al mismo tiempo? Pues sí se puede, utilizando matrices. Entonces, la manera en la que vamos a hacer esto es, primero, en lugar de agruparlos de manera vectorial, ahora vamos a agrupar nuestras características de manera matricial. Y ahora sí, nada más sustituimos este vector por una matriz y ahora tenemos una representación compacta producto matriz vector. La manera en cómo luce esto, para aquellos que quieran profundizar, es algo más o menos así. Tenemos nuestro vector de features, eh, que se expanden por todo es básicamente toda nuestra tabla. Haz de cuenta que esta matriz de acá sería, haz de cuenta todo esto, toda esta sección de acá.
y ahora se multiplica por la cantidad de pesos que tenemos disponibles. Cada una respectivamente. Esto es álgebra lineal. Y al final le sumamos nuestra b. La b en este caso, ahí les va, también es un vector, pero en términos de si lo estuviéramos programando, la b puede ser, se define como un escalar y al momento de hacer esta operación matemática, al momento de agregar la suma se ajustaría, aplicaría un proceso que se llama broadcasting, entonces se estaría haciendo esta propagación como si fuera un vector. Pero bueno, matemáticamente así luce. Ya que tenemos esta notación y que ya sabemos cómo va a lucir nuestro modelo, esta es la ecuación de nuestro modelo. Básicamente, nuestro objetivo ahora es tratar de encontrar estas W's y esta B. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, primero tenemos que definir una manera en la que nosotros podamos cuantificar el error de nuestra predicción con lo real. A esto se le llama función de pérdida o loss function. Y para los casos de regresión lineal hay una fórmula que se llama mínimos cuadrados, cuya intuición es la siguiente. Los puntitos rojos representan la información real y la línea representa básicamente nuestras predicciones. Entonces, la idea consiste en encontrar la distancia mínima de todos los puntitos con respecto a nuestra línea. La idea es optimizar estas distancias. Y la manera en la que funciona o que representamos esto en una ecuación es de la siguiente. Simplemente calculamos la diferencia entre nuestra predicción con lo real. Esa diferencia es esto de aquí que tenemos acá. Y ahora la elevamos al cuadrado. ¿Por qué la vamos a elevar al cuadrado? Porque nos queremos deshacer del signo que pueda generar estos dos de aquí adentro, en el paréntesis. Una vez que la elevamos al cuadrado, ya nos hacemos a un lado del signo y nos queda esta constante. Esta constante se la agregamos porque nos va a facilitar más adelante cuando implementemos la ecuación dentro del algoritmo del descenso del gradiente. Más adelante vamos a hablar de este tema. Sigan conmigo. Esta fórmula solamente aplica cuando queremos calcular la diferencia de un solo puntito. Pero a nosotros nos interesa calcular la diferencia de todos los puntos. Entonces, para eso, solamente sacamos el promedio de las diferencias, que es esta otra ecuación. Esta sí es nuestra loss function. Y la intuición es la misma, no se asusten por haber una sumatoria. Simplemente lo que dice es, vamos a sumar las diferencias de nuestras predicciones con lo real, las elevamos al cuadrado y las multiplicamos por un medio y aparte la vamos a multiplicar, las vamos a dividir entre la cantidad total de muestras que tenemos. Entonces esto es solo un promedio. Si nosotros expandimos la notación, vemos que es lo siguiente. Solamente sustituimos esto que vemos acá. Esto es nuestra ecuación, esto es nuestra predicción, nuestra estimación. Calculamos la diferencia, que es lo que acabo de decir, elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por un medio y lo dividimos entre el número total de nuestras muestras, que es, esto es el promedio. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora, nuevamente, nuestro objetivo es encontrar las W's óptimas y la B óptima, que es nuestro bias, que hace que la distancia de estos puntitos sea la más pequeña de todas. Esa es la distancia óptima. Esos son los pesos óptimos que hacen que las distancias sean las más pequeñas o las más óptimas. ¿Cómo vamos a encontrar estos valores que mencionamos? Bueno, precisamente hay dos formas. Hay una manera analítica de encontrar estos valores, pero vamos a nosotros implementar el método del descenso del gradiente porque más adelante nos daremos cuenta que no todos los problemas se pueden solucionar de una manera analítica. En el caso de la regresión lineal, sí hay una solución analítica, pero no en todos los demás. Entonces vamos a implementar la solución genérica, que es utilizando un algoritmo de optimización. Hay varios métodos del descenso del gradiente, varias variaciones existentes, pero como esto es un curso introductorio, vamos a utilizar las bases y entender la lógica detrás de estos algoritmos. Espero que haya quedado claro cuál fue la intuición de cómo funciona la regresión lineal y de cómo funciona mínimos cuadrados, que esto nos va a servir más adelante para entender el método del gradiente, del método del descenso del gradiente.
Pues bueno, hasta aquí. Muchas gracias.